Mil mensajes. Hoy estamos con el número 037. Y el número 037 nos dice un mensaje muy genérico, pero fundamental en el mundo contemporáneo y sobre todo en la especialidad que uno tiene, y es la depresión. La depresión, ¿qué es la depresión dicha de una manera rápida y que todo el mundo lo pueda entender? La depresión es parte de un sentimiento, es cuando se une cuando se une la razón con la emoción y se van alimentando continuamente y van a generar la razón con su parte realmente del conocimiento que se tenga de algo y la emoción como una realidad muy particular que ahora vamos a describir. Cuando encontramos la depresión como esta mezcla, va a tener, por supuesto, una consecuencia en todas nuestras acciones. En las acciones, ¿por qué? Porque se van a ver inhibidas muchas veces, inhibidas desde el punto de vista para generar casi una parálisis, y se describen muchas depresiones con mucha parálisis, pero también van a generar una inquietud, que son las llamadas depresiones con ansiedad e inclusive con más allá, con algunos síntomas físicos. Entonces la podemos llamar depresión con angustia, con síntomas inclusive físicos. La depresión, para observarla y que tener una clara relación con ella, no es toda depresión, no significa una enfermedad depresiva. La enfermedad depresiva puede ser inclusive causada por muchas cosas, pero lo más corriente, en donde todo el mundo que habla de depresión probablemente tienen dos aspectos, y son una reacción inadecuada o inclusive algunas veces correcta ante un determinado medio ambiente que está generando toda una serie de estímulos, en este caso negativos, y podemos inclusive hablar como las depresiones. Yo sé que les llamó la atención la depresión positiva, es cuando la depresión se usa como una especie de paralizante para poder captar mejor una realidad y en consecuencia tomar un poco más de tiempo y actuar en forma conveniente, hasta la conciencia de una depresión desde el punto de vista negativa, pero la depresión que surge como respuesta a una determinado estímulo, y en eso los seres humanos podemos caer en cualquier momento de adversidad, y que la podemos superar mejor mientras más información tengamos y no consideremos que ya es un cuadro depresivo establecido que generará entonces todo un trastorno en nuestras vidas. Que de ser así, hay un porcentaje importante de las personas que ya tienen lo que se llama una enfermedad depresiva, un síndrome depresivo, que forman parte de otras enfermedades en lo que hay que tener consciente, pero que también puede ser una enfermedad, un síndrome depresivo que ya tenga como sin causa específica. Las causas pueden estar inclusive en la parte neuroquímica de nuestro cerebro, pero lo importante es que la gran parte de las veces probablemente la depresión es una reacción. ¿Una reacción ante qué? Y esto es lo que quiero dejar como mensaje. Toda depresión no es más para nosotros que una tristeza, una de las 4 emociones básicas, que se lleva hasta un extremo negativo. Ese extremo negativo puede ser entonces de esa tristeza. La tristeza surge como un método que tenemos para catalogarla en el ser humano, cuando esa tristeza surge como una emoción de respuesta a tener muchas debilidades, pueden ser temporales, pueden ser definitivas, ante un medio ambiente de muchas amenazas. Ahí, más que el miedo, ahí se produce la tristeza. Es cuando la realidad de que no hay cambios, no es posible el cambio, esa tristeza puede llevar a 2 cosas: a una positiva, que se llama la reflexión, y a una negativa, que es lo que consideramos depresión.
esa depresión emocional, esa depresión reactiva, esa depresión ante los determinados estímulos negativos, en este caso al medio ambiente, esos estímulos de amenazas. Esto, por supuesto, puede traer toda una serie de elementos que será su médico o la persona adecuada, el psicólogo, el psiquiatra, la persona para diagnosticar la depresión. Pero si nos conformamos con que muchas de nuestras depresiones no son sino respuestas emocionales que debemos saber manejar y que debemos saber enfrentar y que debemos inclusive a saber aprovechar, cuando nos damos cuenta de esto, podemos entonces darnos cuenta de que la depresión en el fondo es un proceso de decisión en el cual la tristeza que podamos sentir cada uno de nosotros la podemos llevar a lo positivo y hacer reflexiones, a pensar sobre lo que ya hemos pensado, a buscar mucho por qué, mucho qué cosa sucede, mucho para qué, o decidirnos a hacer una depresión, es decir, a inhibirnos e inclusive luego a mezclarla con el miedo y generar esa depresión ansiosa o esa depresión con angustias. Y así empezar entonces nosotros a complejizar esa reacción de tristeza. De todas maneras, lo importante es que un médico, un especialista en esto, les diga qué tipo es la depresión que ustedes sienten en estos momentos por X causa y que les diga y que le ponga tratamiento. Este es el mensaje número 37, que es un mensaje, ya ven, sumamente importante que aspiramos entonces a haber transmitido para ustedes para que evalúen que la gran parte de las depresiones no son sino reacciones que tenemos ante un medio ambiente que nos genera muchas amenazas, pero que tenemos la fuerza para salir y que a lo mejor la fuerza está en la misma depresión a través de la reflexión. ¿Por qué sucede esto? ¿Para qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Y entonces empezar a concienciar, a tomar conciencia de la realidad de estas amenazas. Este es el número 37 de los 1000 mensajes. Será hasta el próximo mensaje.